Hola, hola, mis queridos adictos al drama y a las emociones que nos roban el aliento. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a su canal de confianza, donde nos sumergimos sin miedo en las profundidades del mundo del espectáculo para desentrañar sus secretos más jugosos. Si por casualidad es la primera vez que nos visitas, no lo pienses más. Te invito de corazón a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Así, te asegurarás de no perderte ni un solo detalle de las exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aquí la salsa siempre está recién hecha y lista para ser degustada. Hoy, tenemos entre manos un tema que, sin exagerar, ha sacudido las redes sociales y ha dejado a miles, si no es que millones, de corazones con un nudo en la garganta y una interrogante persistente. ¿Qué está sucediendo realmente entre nuestros adorados Kerem Bürsin y Andersel? Los rumores han volado más rápido que un cometa desbocado, llenando cada rincón de la web con especulaciones de todo tipo. Pero hoy, aquí y ahora, vamos a llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación, adentrándonos en las entrañas de este misterio con una lupa de alta precisión, revelando detalles que, muy probablemente, habían pasado desapercibidos a tus ojos. Agárrense fuerte, porque este viaje será revelador. Asterisco, 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 asterisco. Todo comenzó con una serie de pistas, pequeñas señales que, cual migas de pan en un bosque oscuro, nos han ido guiando hasta este punto. En las últimas semanas, hemos notado, con una inquietud creciente, que las interacciones públicas entre Kerem y Ande han disminuido de manera notable. Ya no vemos esos comentarios juguetones y llenos de complicidad que solían intercambiar en las redes sociales, ni esas fotos que irradiaban una conexión que parecía inquebrantable. ¿Es esto tan solo una fase pasajera, una simple pausa en su relación? ¿O existe algo mucho más profundo y complicado que se esconde tras esta cortina de silencio? Los fans, como buenos detectives aficionados, o más bien, como los sabuesos que son, no han tardado en atar cabos, en conectar los puntos como si se tratase de un intrincado rompecabezas. La ausencia del uno en las publicaciones del otro, lejos de pasar desapercibida, ha desatado una auténtica avalancha de preguntas que resuenan con fuerza en el vasto universo digital. ¿Por qué ese silencio repentino, casi sepulcral, que ha caído sobre su relación? ¿Qué ha cambiado para que las cosas se hayan tornado tan distintas? El misterio, como era de esperar, no ha hecho más que crecer con cada día que pasa. Cada me gusta ausente, cada comentario no respondido, se suma a la tensión que se palpa en el aire. Y nosotros, los observadores atentos de esta historia, nos quedamos con más preguntas que respuestas, esperando ansiosamente cualquier señal que nos revele la verdad. Asterisco, 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 asterisco. El clímax de esta intriga, el momento que realmente hizo sonar las alarmas, llegó cuando Kerem, en una entrevista que se ha convertido en el centro de todas las conversaciones, dejó entrever una preocupación que ha dejado a muchos con la boca abierta, con el alma en vilo. Sin entrar en detalles concretos, sin revelar la raíz de su inquietud, sus palabras, su tono de voz, su lenguaje corporal, denotaban una preocupación palpable, una zozobra evidente por el bienestar de Ande. Siempre voy a desearle lo mejor, fueron algunas de sus declaraciones, pronunciadas con una carga emocional que no pasó desapercibida. Pero, fue el tono, la forma en que lo dijo, lo que hizo que se encendieran todas las alarmas. Esta frase se convirtió en un eco que resuena con más fuerza que nunca en los pasillos virtuales. Las declaraciones de Kerem no fueron una simple cortesía. Fue algo más, una señal de que algo no iba del todo bien. Sus palabras, cargadas de una mezcla de afecto y preocupación, nos hicieron preguntarnos, ¿qué es lo que le inquieta tanto? ¿Por qué, de repente, el bienestar de Ande se ha convertido en un tema de conversación tan sensible? Las respuestas, por el momento, siguen siendo un misterio, pero no podemos negar que la incertidumbre ha crecido exponencialmente. Para comprender la magnitud de este asunto, es imprescindible recordar que Kerem y Ande no solo compartieron una química incandescente en la pantalla, sino que también lograron, de una manera casi mágica, traspasar esa conexión a la vida real. Durante un tiempo que pareció sacado de un cuento de hadas, fueron la pareja del momento, el dúo que todos admiraban, la relación que parecía predestinada a un final de ensueño. Su amor, nacido entre cámaras y guiones, se convirtió en un fenómeno global, en un símbolo de la esperanza en el romance verdadero. Pero, como toda buena historia que se precie de serlo, esta también parece tener sus capítulos oscuros, sus giros inesperados, sus momentos de tensión que ponen a prueba la fortaleza de sus protagonistas.
¿A qué se debe esta preocupación que Kerem dejó entrever? Se trata de un distanciamiento profesional, producto de las exigencias del trabajo y los proyectos personales de cada uno. ¿Es una fisura en su relación personal, una brecha que ha ido creciendo con el tiempo? ¿O es algo más, un problema más profundo que, por ahora, desconocemos? El hermetismo que rodea a este tema, el silencio que se impone como una muralla infranqueable, hace que las especulaciones se multipliquen como conejos en primavera. Asterisco, 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 asterisco. Recordemos que ambos, Kerem y Hande, alcanzaron la cima de su popularidad, ese Olimpo en el que brillan las estrellas del espectáculo, gracias a su trabajo conjunto. Su química en la pantalla, esa conexión que parecía trascender la ficción, era innegable. Esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasiones, no solo generó un fenómeno mundial, una auténtica fiebre que se extendió por cada rincón del planeta, sino que también nos hizo testigos privilegiados de cómo el amor podía florecer, como una flor que brota en el desierto, más allá de los guiones y los sets de grabación. La prensa del corazón, esa maquinaria que vive de los rumores y los secretos de los famosos, y las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones, se rindieron ante la evidencia. Kerem y Hande eran la pareja del momento. Eran el tema de conversación predilecto, los protagonistas de cada titular, el ejemplo de que el amor, a veces, puede superar la ficción. Su relación se convirtió en un faro de esperanza, en una confirmación de que los cuentos de hadas, en ocasiones, se hacen realidad. Pero, como suele suceder en la vida real, las relaciones, como las olas del mar, tienen sus altibajos, sus mareas altas y bajas, sus momentos de calma y sus tormentas. Y aunque hasta ahora no hay información confirmada sobre una ruptura formal, sobre el fin definitivo de su romance, la distancia que se percibe entre ellos es innegable, una brecha que se hace cada vez más evidente. La ausencia de interacciones públicas, el silencio en las redes sociales, los gestos distantes, todo suma y nos hace preguntarnos si realmente todo ha terminado. Los seguidores más fieles, esos que los conocen mejor que nadie, esos que siguen cada uno de sus pasos con la lupa de un investigador forense, han analizado cada una de sus apariciones en público, cada publicación en Instagram, cada respuesta en entrevistas, buscando pistas, señales que les permitan entender esta situación, que les den un atisbo de luz en medio de esta oscuridad que parece rodear a la pareja. Han puesto a prueba sus habilidades de detectives, convirtiendo cada gesto, cada palabra, en una pieza más de este complejo rompecabezas. Los rumores, como era de esperar, se han multiplicado, como hojas en otoño. Algunos hablan de diferencias irreconciliables, de desacuerdos que han ido minando su relación poco a poco, hasta hacerla insostenible. Otros, más pragmáticos, sugieren que las presiones laborales, el estrés de las agendas apretadas y los compromisos profesionales, han tenido un impacto negativo en su romance. E incluso hay quienes, con un toque de malicia, sugieren la influencia de terceras personas, de nuevos amores o de viejas amistades que han resurgido de las cenizas. Pero lo cierto es que, hasta ahora, no tenemos certezas, solo especulaciones, rumores que van y vienen, que se desvanecen como el humo. Kerem, con su declaración sobre la preocupación por Hande, con esas palabras cargadas de emoción y misterio, solo ha echado más leña al fuego, ha confirmado que algo no marcha como debería, que las cosas no son tan sencillas como parecen. Sus palabras han sido como una chispa que ha encendido un incendio de preguntas. Una confirmación de que la situación es mucho más complicada de lo que nos imaginábamos. Asterisco, 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 asterisco. La reacción de los fans, esos que han seguido la historia de Kerem y Hande desde el primer día, no se ha hecho esperar. Los hashtags dedicados a la pareja, esos que solían ser sinónimos de amor y alegría, se han convertido en un clamor, en una súplica pidiendo respuestas, una forma de exigir que se les revele la verdad. Los seguidores, con el corazón en la mano y la esperanza tambaleante, expresan su tristeza, su decepción, su dolor por la aparente ruptura, por el fin de una relación que consideraban un ejemplo. Pero también, mantienen viva la llama de la esperanza, deseando con todas sus fuerzas una reconciliación, una segunda oportunidad para su pareja favorita. Comentarios como, queremos verlos juntos de nuevo, su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, por favor. Díganos qué está pasando, no nos dejen en la incertidumbre, inundan las redes sociales, convirtiéndose en un grito colectivo de miles de corazones rotos. Los fans, esos que han invertido tiempo, emociones y esperanza en esta relación, se niegan a creer que todo ha terminado,
que el cuento de hadas ha llegado a su fin. La situación nos recuerda que, más allá de las alfombras rojas, de los flashes de los paparazzi, de los titulares de las revistas y los programas de televisión, las celebridades, como cualquier ser humano, también son personas de carne y hueso, con sus propias vidas, sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propios sentimientos. Nos demuestra que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde fuera, por muy sólidas que se muestren ante el público, también pueden enfrentar dificultades, atravesar tormentas y sufrir rupturas. Nos enseña que el amor, como la vida misma, es un camino lleno de sorpresas, de altibajos y de desafíos. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá reconciliación, un final feliz para esta historia que nos ha mantenido en vilo durante tanto tiempo? ¿Seguirán sus caminos por separado, con la esperanza de encontrar la felicidad en otros horizontes? Por ahora, todo es una incógnita, un laberinto de dudas que nos impide ver el final del camino. Lo único que podemos hacer, como observadores y seguidores de esta historia, es respetar sus decisiones, enviarles nuestro apoyo incondicional, desearles lo mejor en este momento difícil y esperar a que, sea cual sea el desenlace, puedan encontrar la paz y la felicidad que merecen, que tanto han buscado. La historia de Kerem y Ande, aunque envuelta en misterio, preocupación e incertidumbre, es una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas, una muestra de que hasta los cuentos de hadas pueden tener capítulos inesperados, que el camino del amor no es un lecho de rosas, sino una senda llena de sorpresas. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, del dolor y de las rupturas, siempre hay esperanza, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, amigos, este ha sido nuestro análisis profundo, nuestro viaje al corazón del misterio que rodea la situación entre Kerem y Ande. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada declaración, para intentar comprender lo que realmente está sucediendo. Ahora, les toca a ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que habrá una reconciliación, que el amor entre Kerem y Ande podrá superar este obstáculo? ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿La interpretan como una señal de esperanza o como la confirmación de una ruptura? No se guarden sus pensamientos, sus opiniones, sus teorías. Nos encantaría leer cada uno de sus comentarios y opiniones. Asterisco, 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 asterisco. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora, no te vayas sin darnos un buen like si te gustó este vídeo. Si te ha resultado interesante, si has disfrutado del análisis, si te has sentido parte de esta comunidad de chismosos de primera, no olvides dejarnos tu corazoncito. ¿Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo? Comparte este vídeo con tus amigos, con todos los fans de Kerem y Ande, para que todos se enteren de esta bomba informativa, para que todos puedan participar de esta conversación. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Únete a nuestra comunidad de curiosos, a nuestro espacio de análisis y debate. No te arrepentirás. Activa la campanita, la mejor herramienta para no perderte ni un solo detalle, y prepárate para mucho más drama, mucho más emoción, mucho más salseo de primera calidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura informativa. Recuerda que valoramos mucho tu apoyo, tu tiempo y tu participación. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerlos y responderlos. Nos vemos en el próximo vídeo, en una nueva entrega de secretos, misterios y noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe. Asterisco, 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 asterisco.